Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tiro, el que ronca en esta noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy analizaremos acerca de cómo el socialismo, el marxismo-leninismo se convirtió también en un error social igual que el capitalismo, como vimos en el capítulo anterior. En el capitalismo, como vimos en el capítulo anterior, el problema está en que el individuo no vale para nada, lo único que vale es el dinero. Si por dinero tienes que matar, matas. Vayan ustedes vean la película El Chapo. Acuérdense de lo que decía Carlos Marx. Cuando un negocio tiene el 10% es bueno. Cuando un negocio tiene ganancias del 20% es muy bueno. Cuando un negocio tiene 50% de ganancia, ya tu amigo te engaña, tu amigo o tu hermano te engaña, te miente o te roba de manera legal o ilegal, pero te roba. Porque ya sabes que la ganancia que él tiene es del 50%. Pero si llega a haber una ganancia del 100%, por ejemplo, una herencia, o puede haber un negocio que sea del 100% de ganancia, matar es una opción. Y puedes matar de formas legales o de formas ilegales. ¿Cómo puedes matar a una persona de forma legal? Bueno, le metes a la cárcel, pues. Otra forma de matar de forma legal es le quitas toda su riqueza y lo dejas en soletas, de tal manera que en el sistema capitalista eres un muerto vivo. O la última, le pegas un tiro, es la forma más común de matar. Lo envenenas. Eso es es una posibilidad real que existe y que es obligatoria en el capitalismo. Es decir, si tú tienes que ganar el 100%, no te importe matar. Bueno, si tú tienes que ganar el 100% explotando petróleo en la Amazonía ecuatoriana y tienes que matar a millones de animalitos haciendo derrames petroleros, bueno, hay que hacerlo, pues. Las ganancias son más importantes que la vida de esos animalitos y de esas plantas y de ese bosque. Y si tienes que ganar millones de dólares sacando peces con magia, con barcos, como los barcos chinos que llegan en flotas enteras y pueden sacar grandes ganancias, bueno, hay que matar, hay que saquear, ¿qué vamos a hacer? O si puedes matar indios como los norteamericanos matando indios para quedarse con las tierras donde había oro, bueno, hay que matar, pues. O los españoles para quedarse con las tierras donde estaban los indígenas para hacer o sacar oro, agricultura, hay que matar. Es que eso es esencialmente el capitalismo. Cuando las ganancias son del 100%, la ley no existe. Por ejemplo, cuando las ganancias son del 100% vendiendo marihuana, hoy Estados Unidos es el mayor productor de marihuana, solo California tiene ingresos sobre los 30 mil millones de dólares, entonces no importa matar a la gente con la marihuana, lo que importa es el negocio, entonces hay que legalizar la marihuana. Ya legalizaron antes el tabaco, sabiendo que el tabaco era malo para la salud. Bueno, hay que legalizar el tabaco, se convirtieron en los mayores exportadores. Hubo que legalizar el opio. Inglaterra en 1817 hizo la primera guerra del opio y fue a sembrar opio en, en China, en Afganistán, en la India. Y luego se lo vendía a la China y lo obligó, le ganó una guerra y lo obligó a consumir opio porque era un buen negocio. Y cuando el rey de China le dijo a la reina de Inglaterra, por favor, limite la venta de opio, le rompió los papelitos. Porque eso era el fundamento de la economía inglesa. Había un desbalance comercial entre China e Inglaterra. Inglaterra estaba importando té y ahí se le iba todo su oro, porque tenía que, ni siquiera oro, la plata, porque tenía que convertir el oro en plata porque los chinos solo aceptaban plata. Y entonces, cuando hicieron el cambio y China no quiso pagar, y no solamente eso, por ejemplo, ok, la cocaína, la CIA financió la guerra de Chiang Kai-shek contra Mao Zedong con el opio. La CIA, el gobierno norteamericano, financió la guerra de los contras con cocaína que le compraba a Pablo Escobar, a Noriega. ¿Y quién era el presidente? El mismo que después declaró la guerra a la droga, Ronald Reagan. Él mismo patrocinó, alimentó, instintó y financió y utilizó la CIA, los aviones y el ejército para llevar cocaína de Pablo Escobar a California. Se dio el boom del crack, la locura del crack. Luego vendía, con ese dinero compraba armas, llevaba las armas a los contras contra la revolución nicaragüense. Hasta que después
declaró la guerra contra la cocaína, que es la que estamos viviendo ahora. Entonces, esto ha sido el negocio. Si el negocio es más, la ganancia es más del 10%, del 100%, o la ganancia es dominar un país, ganar una guerra, bueno, no hay ética. El capitalismo no tiene ética para ganar las guerras. Bien, pero veamos qué pasó con el socialismo, cómo el socialismo pasó de ser el marxismo-leninismo, pasó de ser una forma de gobierno exitosa que logró vencer y frenar a Hitler, a un fracaso que se vio en el derrumbamiento de la Unión Soviética. ¿Cómo sucedió aquello? Pues bien, para el socialismo lo más importante no era el dinero, lo más importante era el trabajo humano. Consideraba que el trabajo humano era lo más valioso que existía en una sociedad, no el dinero. Y entonces en ese país, para poder tener mejor trabajo humano, había que dar a los trabajadores salud y educación. Entonces los objetivos fundamentales del socialismo siempre fueron la salud y la educación, porque había que tener lo mejor de seres humanos. Y para tener mejores seres humanos había que tener seres humanos educados y seres humanos sanos. Finalmente, pensaba que el fundamento de todo era el Estado, no el dinero, no era el gobierno, ¿no? Era el Estado, y que el Estado se podía construir a partir de una que se llamaba el Comité Central del Partido Comunista, y el Comité Central del Partido Comunista tenía una sola finalidad: crear lo que se llama el pleno empleo. Todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo tiene comida, todo el mundo tiene educación, todo el mundo está bien. Ok, magnífico, fantástico, todo está bien. Pero, ¿qué sucedió? El pleno empleo, a su vez, significó que ¿para qué vas a inventar máquinas que pueden desplazar a los trabajadores? Que pueden dejar en el desempleo a la gente. No inventaron máquinas, solo inventaron máquinas de guerra, en tanto que el capitalismo hacía lo contrario. Mejor invento máquinas para librarme de los trabajadores, porque ahora los trabajadores son sindicalizados, me quieren cobrar más, me exigen altas de sueldo, me exigen el seguro, me invento máquinas. Comenzaron a inventar máquinas y las máquinas comenzaron a reemplazar a los trabajadores. Pero sucedió que las máquinas producían 1000 veces más, y al producir 1000 veces más se abrió un mercado. Al abrirse el mercado se abrió una demanda. Abrirse la demanda, se necesitaban más productos, se necesitaban más trabajadores, se necesitaban más máquinas, y comenzó a girar la maquinaria del sistema capitalista. En el sistema socialista pasó lo contrario. Si se generaban máquinas, si se producía más, bueno, ¿quién compraba? No había mercado, no tenían mercado, no tenían venta, no vendían a nadie, no exportaban a nadie, solo armas. Y así se fue hundiendo la Unión Soviética. Pero el socialismo comienza a fracasar cuando, primero, todo era muy bueno. La democracia. ¿Qué significaba la democracia? La democracia era: todos los seres humanos de ese país tienen derecho a decidir su suerte y su muerte por sí mismos, mediante votación. No como en el capitalismo, que el rico decidía la suerte del pobre, que el banquero decidía la suerte del deudor, que el gobierno decidía la suerte del ciudadano, llevándole a guerras, porque les encantaban las guerras de conquista para apropiarse de petróleo, de minas, de lo que sea. Si no, recordemos lo que fueron los imperios europeos. En el socialismo dijeron: no, nosotros odiamos la guerra, no queremos la guerra, y lo que queremos es básicamente defendernos. Vamos a tener un ejército muy fuerte, pero lo más importante es que las decisiones y todo lo que hacemos se toma a través de lo que se llamaban los soviets, los consejos. Se reunían en cada barrio los consejos de la Revolución Ciudadana y discutían y analizaban y pensaban y le enseñaban a la gente a decidir por sí misma en todo. Ello era fascinante. Pero de esos consejos surgía un líder. Si el líder era líder sindical, líder del campesino, líder, magnífico, no hay problema. Venga, usted ya es una persona diferente, ya no es el bulto. Y los líderes eran perpetuos, comenzaban a perpetuar el liderazgo. Pero luego de eso, de esos líderes a su vez salía un super líder, que era un líder máximo. Entonces ya la cosa, el líder máximo era lo excelente. Era como cuando en el capitalismo hablábamos de ganar más del 50%. O sea, ser líder máximo ya era
tener un 50% de ventaja sobre el resto de líderes. Y cuando llegabas a ser el líder único, la cosa era el 100%. Entonces el líder único, Stalin, Mao, Tito, inclusive Fidel, ya no tenían escrúpulos en matar. Para llegar a ser líder máximo, líder único, bueno, había que robar, había que engañar, había que hacer todo. Igual que cuando un capitalista tiene el 50% de ventaja. Para llegar a ser el líder máximo, el líder único, bueno, si había que matar, pues, o había que beneficiarse de una muerte, o había que beneficiarse de una guerra, pues había que hacerlo. Igual que en cualquier mafia. Y claro, el gran problema fue que se creó el pleno empleo, se creó la educación, sí, pero no se creó una cosa importantísima, la innovación. No había inventos, no había máquinas, no había desarrollo, no había mercado, no había... La población inclusive se la comenzó a controlar, ya no crecía la población, ya iba... Al disminuir la población, a controlar la población, ya no había crecimiento poblacional, ya no había más necesidades. Se procuraba a la gente de los países socialistas que no tengan las denominadas necesidades innecesarias. ¿Cómo eran las necesidades innecesarias? Sí, era una necesidad innecesaria tener más de 4 trajes para vestirse. En cambio nosotros ahora pues, tenemos vestidos de sobra. Ahí no. Ahí el Estado le daba cuántos trajes tienes que usar al año, cuántos zapatos tienes que usar el año, cuánto tiene que durarte el carro, tiene que durarte 20 años, 30 años, cuánto tienes un solo departamento, no puedes tener 2, 5, 10. No tenías que crearte necesidades ni tener necesidades innecesarias. Todas las necesidades se reducían a lo elemental y a lo básico. Algo muy bueno desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la conservación, desde el punto de vista del respeto a la naturaleza, desde el punto de vista de la codicia. No procuraban evitar la codicia. Porque el que quiere más, tiene más quiere. Y entonces, hasta ahí era maravilloso. Pero el problema es que al no haber más necesidades, no había más imaginación, no había más creatividad y se fregaba todo. No había gente que piense cómo hacer nuevas máquinas, cómo resolver el problema del trabajo, cómo aumentar las ganancias, cómo hacer una película muy económicamente muy rentable, cómo hacer un edificio que todo el mundo lo quiera comprar los departamentos y pague una fortuna, cómo hacer un yate para viajar por el mundo. No, eso no puede ser, en eso no puede estar ocupada nuestra mente. Pero en el capitalismo sí. La gente estaba ocupada en desarrollar la imaginación, la creatividad, la innovación. Fue la clave. Así que nacieron 2 formas de libertad. La una, la libertad norteamericana, que se basaba fundamentalmente en la libertad tecnológica. Ok, usted ahora es pobre, pero mañana usted tiene un celular y usted ya dejó de ser pobre. Ahora es pobre, mañana tiene un carro, usted dejó de ser pobre. Usted ahora es pobre, pero mañana usted puede comprarse una avioneta o por último un tractor y dejó de ser pobre. En cambio, en el socialismo no. Ahí lo más importante era yo soy igual al otro. Los dos disfrutamos de lo mismo, nosotros compartimos, somos amigos, no tenemos por qué envidiarnos del uno al otro. Nuestros hijos se pueden casar entre pobres o entre iguales y tenemos tolerancia con las razas, tenemos tolerancia con las religiones, tenemos tolerancia con otros seres humanos, nos va maravillosamente. Pero, y la imaginación no funcionaba. La igualdad era lo más importante, la educación era lo más importante. Entonces tú vas a Rusia y ¿qué te topas en Rusia? Que la vendedora de chocolates terminó una maestría en ingeniería química. Eso es lo que pasa en Rusia. A eso llegamos. A eso llegó Rusia. Llegó al pleno empleo, pero no al empleo satisfactorio, al empleo. Y finalmente la economía colapsó cuando llegó Gorbachev. Pero ahora surge una nueva forma de problemas. Estamos pasando lo que se llama del socialismo, a su vez, ahora el capitalismo pasó
del capitalismo salvaje al capitalismo socialista. El capitalismo socialista se desarrolló fundamentalmente en los países de Europa, especialmente en países del norte. ¿En qué consiste el capitalismo socialista? Bueno, no hay bancos, hay propiedad privada, hay dinero, puedes acumular todo, pero tienes un límite. No puedes tener más allá de cierto límite. Ah, sí, sí. Si te pasas de este límite te cobramos un montón de impuestos. Aquí tuve voluntarios conmigo trabajando que eran médicos y que se paseaban 6 meses al año, porque lo que ganaban después de esos primeros 6 meses del año era tan grande el descuento que les convenía mejor dedicarse a pasearse por el mundo con lo que podían ganar en los 6 primeros. Más o menos lo mismo pasó con los backpackers. Trabajaban en una gasolinera de los Estados Unidos y se podían pagar por el resto de los 6 meses pasearse por el mundo, ser unos vagos que no traducen nada, que no trabajan en nada, pero con los 6 meses que ganaban en Estados Unidos se podían pasear por el mundo 6 meses. El mundo era pobre en ese momento. Hoy las cosas han cambiado. Entonces pasó y apareció este nuevo socialismo ecologista, el nuevo socialismo capitalista, que es el socialismo del norte de Europa, donde el Estado asume el seguro, donde el Estado asume la educación, donde el Estado asume la defensa, donde el Estado asume el transporte, donde el Estado asume la generación de energía, y es lo que ahora quiere entrar en Estados Unidos con Bernie Sanders, y los norteamericanos quieren rechazarlo a toda costa, pero desgraciadamente ya está en Canadá, ya está en los países de Europa del Norte, ya está en Europa y está en el resto del mundo. Por el contrario, el socialismo se volvió capitalista. ¿Cómo es eso? ¿Entró el socialismo capitalista? Sí. Ahora, pues, China vio que el éxito era tener cooperativas, cooperativas de producción. Y bueno, hagamos cooperativas. Y comenzaron a hacer cooperativas primero agrícolas. Ahora tienen cooperativas industriales. Todas las fábricas en China financiadas por el Estado terminan siendo cooperativas. Y hay un gerente de esa fábrica, hay unos empleados de esa fábrica que son los dueños de esa fábrica. Y a través de ese sistema, hoy China conquista el planeta Tierra. China se ha convertido en el mayor generador de bienes, mientras Estados Unidos sigue siendo el mayor generador de ideas del mundo. Entonces, el negocio de China es vender bienes. ¿Y cómo lo hace? A través de un socialismo o comunismo capitalista. Comunismo capitalista, que es imposible, sí, mediante las cooperativas. Eso ya se pensó, ya se imaginó. Así que estamos pasando de un comunismo comunista a un comunismo capitalista. Y estamos pasando de un capitalismo salvaje a un capitalismo socialista. Pero no solamente se queda en eso el problema. Ahora ha venido el problema del cambio climático, el problema de las pestes, la que está siguiendo, el coronavirus. Ahora los seres humanos somos susceptibles. Resulta que el problema ambiental se convirtió en lo más grave del mundo. Y el problema ambiental comprende tres cosas. Uno es la naturaleza, otro son el problema migratorio y el otro es el problema de las pestes. Todos tienen una característica particular, son globales. Y tienen que ver, uno, con el cambio climático, sí. Otro, en el caso de la coronavirus, con la contaminación. China es el país que tiene más contaminación, las ciudades más contaminadas del mundo, el aire más malo del mundo. Miren, de ahí emergió un virus y ese virus se propaga por el planeta. Entonces el problema fue la contaminación. Y finalmente estamos entrando a una tercera fase donde tenemos el fenómeno migratorio. ¿Qué pasa con el fenómeno migratorio? Bueno, resulta que cuando un país tiene demasiado dinero como Estados Unidos o como Europa, inmediatamente todo el mundo va a querer irse a ese país, van a querer invadirlo. Eso ya pasó con Constantino, pero eso ya pasó con Roma. Cuando Roma se convirtió en la gran riqueza, todo el mundo le quería invadir. Cuando los españoles descubrieron que los incas tenían enormes cantidades de oro, faltaban brazos, faltaban espadas para venir a conquistar América. Es que donde hay riqueza, inmediatamente se va a producir una migración humana en busca de esa riqueza. Eso es inevitable. La única solución que tienen ahí es o reparten la riqueza o alguien se las va a venir a quitar. Ya lo hemos vivido con los incas aquí en América, ya lo vivieron los españoles cuando los ingleses se los quitaron todo, ya lo vivieron los ingleses, ya lo vivieron los romanos, ya lo vivieron los bizantinos,
ya lo han vivido los chinos tenían gran riqueza, pues vinieron los mongoles y se los quitaron toda, los invadieron. Eso es un fenómeno natural, es inevitable. Y eso es lo que está pasando en este momento. Entonces ahora sucede que hay un nuevo movimiento, una nueva visión del mundo que se llama el ecologismo. El ecologismo comienza a comprender que lo más importante es la vida, luchar contra la extinción, contra el cambio climático, contra los factores que hemos creado los seres humanos y que se han vuelto contra nosotros mismos. Y ahora hay un ecologismo capitalista, que es un ecologismo que dice, miren, lo que tenemos ahora es una gran oportunidad, lo dicen los demócratas en sus campañas electorales. Vamos a transformar la energía eléctrica, nos va a dar 3 millones de empleos. El futuro es inventar autos eléctricos, máquinas eléctricas, acumuladores eléctricos, baterías eléctricas, calentadores eléctricos, casas estas. Vamos además a inventar sistemas, como ya están inventando los japoneses, sistemas hidropónicos de producción de alimentos. Vamos a manejar la genética, vamos a controlar todo, vamos a evitar que el planeta Tierra sea destruido. Ah, magnífico. Y todo eso nos va a dar dinero, porque lo que más importante es que esto es una oportunidad para crear inventos. Y los inventos son los que van a dar trabajo a la gente. Ah, magnífico. Eso se llama capitalismo ecologista. Pero al mismo tiempo los socialistas dicen, no, tenemos que ir al socialismo ecologista. ¿Cómo es eso del socialismo ecologista? Sí, no podemos pensar que los seres humanos tienen que seguir siendo unos despilfarradores como los daneses que se reúnen a comer en un restaurante, prueban bocadito a bocadito y toda la demás comida se va a la basura y no dejan de comer ni a los perros esa basura. No puede ser que los estadounidenses se den una vida de derroche, que compren 50,000 ropas, 50,000 zapatos, 60,000 zapatos y no los usen. No puede ser que todo el mundo decida irse de turista, no producir nada, ser un vago, contaminar el planeta. Y mientras tanto hay un montón de gente que necesita trabajar, ir a consumir drogas y sexo en el mundo. No, eso tiene que cambiar. Y ahí aparece el socialismo ecologista. Pero a su vez, hay un ecologismo socialista y un ecologismo capitalista, que son las nuevas tendencias que estamos viviendo en este momento. En este enrollo, es en el que nos encontramos ahora, en este año electoral. ¿Qué es lo que en Bolivia tiene las posibilidades de ganar las elecciones? Indudablemente, las posibilidades de ganar las elecciones que tiene son lo que se llama el capitalismo socialista, que es el que propone el modelo de capitalismo socialista que propone Evo Morales, que es un capitalismo indigenista, socialista y ecologista, las tres cosas. ¿Cuál es el modelo que tiene la posibilidad de triunfar en Ecuador? Pues el modelo de Rafael Correa. ¿Qué es? Es capitalismo. Es capitalismo, no desaparece la banca, no desaparece la propiedad privada, no desaparece el dinero. Pero es al mismo tiempo socialista. ¿Qué es eso? El Estado asume la educación, la salud, la cultura, la generación de energía, el transporte, en fin. ¿No? Y al mismo tiempo quiere ser ecologista. ¿Por qué? Porque tiene que proteger el mar territorial, que es enorme, ahora son 5 veces más que la superficie terrestre, muy rico, y todo el mundo lo quiere, hasta los norteamericanos lo quieren para crear ahí un puesto de seguridad militar. Y la Amazonía, pulmón del planeta, la mayor fuente de genética, de información genética del planeta. Entonces, con esas dos riquezas enormes, ser el país con la mayor riqueza genética del planeta, de información genética. Hoy día la información genética para nosotros no tiene ni sentido, no sabemos ni para qué nos sirve. Pero en el momento que estamos dando cuenta que, por ejemplo, para combatir al coronavirus, yo, como médico, sé cuál es la planta que puede combatir el coronavirus. La he usado, la tengo. Me da miedo decírselo al mundo. ¿Por qué? Porque inmediatamente viene un sapo, se apropia de mi conocimiento, hace negocio con él, saquea este país, ya. Pero yo sé cuál es la planta que puede curar el coronavirus. Ya la he usado, no en una, en todas las infecciones virales que he tenido, y en todas las infecciones bacterianas que he tenido, y en todos los casos he tenido éxito. Así que sé cuál es la planta, pero no me atrevo ni a decir, porque este es el mundo que estamos viviendo. Sin embargo, sé que en el Ecuador tenemos el banco genético más importante del planeta, y que el banco genético más importante del planeta va a ser el que
la fuente de producción de las futuras medicinas, la fuente de la producción de los futuros alimentos, la fuente de producción de los alimentos que van a ir al espacio, de la fuente de producción de los alimentos que van a ir a servir en Marte, en la Luna. Solamente me imagino, y esto vamos a hablar en la siguiente charla, de cómo es posible gobernar desde otro país e inclusive desde el espacio. Muchas gracias.